Nos movemos por el mundo creyendo que somos dueños de nuestras propias verdades, capitanes de nuestro destino, arquitectos de nuestra propia existencia. Pero, ¿qué tan a menudo somos en realidad prisioneros de nuestras propias invenciones, marionetas movidas por los hilos invisibles de nuestras más íntimas falsedades? ¿Qué tan frecuentemente la mentira más insidiosa, la más corrosiva, la más profundamente destructiva, no es la que susurramos al oído ajeno, sino la que nos inculcamos a nosotros mismos día tras día, momento tras momento, hasta que se convierte en el aire que respiramos, en la lente a través de la cual percibimos nuestra realidad? Esta no es una reflexión sobre las grandes falsedades que alteran el curso de la historia, esas mentiras monumentales que derriban imperios o encumbran a tiranos. No, hablamos de algo mucho más cercano, más personal, casi imperceptible en su cotidianidad, pero con un poder acumulativo devastador. Son esas pequeñas, casi invisibles distorsiones de la realidad que tejemos con la habilidad de un artesano consumado. Mentiras que nos permiten levantarnos por la mañana con una sonrisa forzada, que nos ayudan a sobrellevar las decepciones con una aparente estoicidad, que nos otorgan una ilusoria sensación de control en un universo que, por naturaleza, es caótico e impredecible. Son las mentiras del mañana empiezo la dieta, esta vez sí, del no me importa en absoluto lo que piensen los demás, soy inmune a sus juicios, del estoy perfectamente bien, de verdad, no necesito ayuda. Son los susurros seductores de la autocomplacencia, los cantos de sirena de la negación. Nicolás Maquiavelo, el astuto y a menudo incomprendido florentino, entendió cómo pocos los laberintos de la naturaleza humana y el poder omnipresente de la percepción. En su obra magna, El Príncipe, aunque su pluma se enfoca primordialmente en la compleja danza de la adquisición y el mantenimiento del poder político, sus agudas observaciones sobre la astucia, la simulación, la disimulación y la manipulación calculada de la verdad resuenan con una inquietante familiaridad cuando las aplicamos al intrincado y a menudo turbulento territorio de nuestra propia psique. Maquiavelo nos enseñó, con una franqueza que aún hoy escandaliza a algunos, que en el gran teatro del mundo la apariencia de virtud puede ser infinitamente más útil, más pragmática, que la virtud misma. ¿No es acaso este el mismo principio que aplicamos, consciente o inconscientemente, con nosotros mismos cuando nos autoengañamos? Creamos una imagen de nosotros mismos, un personaje, que nos resulta más tolerable, más admirable, más aceptable, aunque en el fondo sepamos que es una fachada cuidadosamente construida sobre cimientos de falsedad. Este Maquiavelo interior, este estratega que reside en las sombras de nuestra conciencia, utiliza un arsenal de tácticas psicológicas para mantener su dominio. La disonancia cognitiva, por ejemplo, ese incómodo estado que surge cuando nuestras acciones contradicen nuestras creencias, es rápidamente neutralizada por nuestro Maquiavelo interno mediante la creación de nuevas justificaciones, nuevas mentiras que restauran una aparente coherencia. No debería haber comido ese pastel, pero he tenido un día muy estresante y me lo merezco. El sesgo de confirmación nos lleva a buscar selectivamente información que valide nuestras mentiras preexistentes, ignorando cualquier evidencia que las contradiga. El razonamiento motivado nos permite torcer la lógica hasta que se ajuste a nuestras conclusiones deseadas. Somos, en efecto, maestros del engaño cuando el engañado somos nosotros mismos. Consideremos más allá de la omnipresente procrastinación otros escenarios donde nuestro Maquiavelo interior despliega su arte. En las relaciones afectivas, ¿cuántas veces nos aferramos a la mentira de que él o ella cambiará, ignorando un patrón de comportamiento tóxico que se repite hasta la saciedad? ¿Cuántas veces nos convencemos de que esto es normal en una pareja, minimizando el dolor o la insatisfacción para evitar la aterradora perspectiva de la soledad o el fracaso sentimental? Nos decimos, estoy feliz así, mientras un vacío interior grita lo contrario. En el ámbito profesional,
La mentira de no soy lo suficientemente bueno para ese ascenso nos protege del miedo al rechazo, pero también nos ancla en la mediocridad. La falacia de que mi trabajo actual es seguro, aunque lo deteste, nos impide buscar oportunidades que podrían ofrecernos realización por temor a la incertidumbre. En nuestra salud, una copa más no me hará daño. Empezaré a hacer ejercicio la semana que viene, cuando tenga más tiempo. Son autoengaños que pueden tener consecuencias nefastas a largo plazo. En nuestras finanzas, esta compra es una inversión, no un capricho. Ya me preocuparé por ahorrar el mes que viene. Son las justificaciones que nos mantienen atrapados en ciclos de deuda o precariedad. Estas mentiras, como hábiles ilusionistas, nos ofrecen beneficios aparentes a corto plazo. Reducen la ansiedad momentáneamente, protegen nuestro frágil ego de las heridas narcisistas, nos permiten mantener una cierta armonía social, aunque sea superficial y basada en la inautenticidad. Pero este alivio es efímero, una droga que exige dosis cada vez mayores. A largo plazo, el costo es exorbitante. La erosión de la autoconfianza es la primera víctima. Si no podemos confiar en nuestra propia palabra, en nuestras propias percepciones, ¿en quién podremos confiar? La autenticidad se desvanece, reemplazada por una máscara cada vez más pesada. La vida se convierte en una actuación constante, agotadora. La destrucción que estas mentiras cotidianas infligen es sutil pero implacable. Como el agua que horada la piedra, no con la fuerza de un golpe, sino con la constancia de su goteo, el autoengaño va minando nuestro potencial, nuestras relaciones, nuestra alegría de vivir. Nos estancamos prisioneros de narrativas falsas que nos impiden crecer, aprender de nuestros errores, tomar decisiones valientes. Las oportunidades pasan de largo porque estamos demasiado ocupados defendiendo nuestras ilusiones. Las relaciones se vuelven superficiales, carentes de la intimidad genuina que solo puede florecer en el terreno de la verdad compartida. Y en el silencio de la noche, cuando las distracciones se acallan, emerge una profunda sensación de vacío, de ansiedad difusa, a veces incluso de depresión, el eco de un yo auténtico que clama por ser escuchado, por ser liberado de la prisión del autoengaño. Maquiavelo habló de la virtud y la fortuna, como las dos grandes fuerzas que moldean el destino del príncipe. La virtud es la habilidad, la astucia, la fuerza de carácter, la capacidad de adaptarse y actuar con decisión. La fortuna es el azar, las circunstancias externas, lo impredecible. Cuando nos autoengañamos, estamos, en esencia, pervirtiendo nuestra propia virtud. Usamos nuestra inteligencia, nuestra capacidad de razonamiento, no para comprender y dominar la realidad, sino para distorsionarla, para crear una realidad paralela más cómoda, pero fundamentalmente falsa. Al hacerlo, nos volvemos infinitamente más vulnerables a los caprichos de la fortuna. Anclados en la ilusión, somos incapaces de anticipar los peligros reales o de aprovechar las oportunidades verdaderas. La verdadera virtud, en el ámbito personal, no reside en la habilidad para engañarnos, sino en el coraje indomable para enfrentarnos a la verdad, por cruda y dolorosa que ésta sea. Desmantelar a este Maquiavelo interior, despojarnos de las capas de autoengaño acumuladas durante años, es quizás uno de los desafíos más arduos y, a la vez, más liberadores que podemos emprender. No es un camino fácil ni rápido. Requiere una dosis monumental de honestidad radical, una disposición a mirarnos al espejo sin filtros edulcorantes y reconocer nuestras sombras, nuestras contradicciones, nuestras pequeñas y grandes cobardías. La práctica de llevar un diario, no como un simple recuento de hechos, sino como un espacio de introspección brutalmente honesta, puede ser una herramienta invaluable. La terapia, con un profesional que nos guíe y nos confronte con amorosa firmeza, puede acelerar este proceso. Conversaciones profundas y vulnerables con amigos verdaderamente sabios y compasivos, aquellos que no temen decirnos las verdades incómodas, también son faros en esta travesía. La atención plena, la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos,
sin identificarnos automáticamente con ellos, es otra clave fundamental. Al observar el flujo de nuestras justificaciones internas, de nuestras excusas recurrentes, empezamos a reconocer los patrones de nuestro autoengaño. Ah, ahí está otra vez esa historia que me cuento para no hacer ejercicio. Interesante, esta es la narrativa que uso para justificar mi pasividad en esta relación. Este simple acto de observación consciente crea un espacio, una distancia, que nos permite empezar a cuestionar la validez de esas historias. Debemos atrevernos a desafiar nuestras creencias más arraigadas, esas verdades sobre nosotros mismos y el mundo que a menudo son la fuente de nuestros autoengaños. ¿De dónde vienen estas creencias? ¿Son realmente nuestras o las hemos heredado sin cuestionarlas? ¿Qué miedos, qué inseguridades, qué heridas del pasado están protegiendo? Aceptar nuestra imperfección, comprender que errar es humano y que las debilidades no nos definen como fracasados, sino como seres en proceso de aprendizaje, es crucial. Solo así podemos dejar de necesitar la mentira como escudo protector. Asumir la responsabilidad total de nuestras vidas, de nuestras elecciones y de sus consecuencias, es el antídoto definitivo contra la mentalidad de víctima que tan a menudo acompaña al autoengaño. Mientras sigamos culpando a las circunstancias externas o a otras personas por nuestra infelicidad o nuestros fracasos, seguiremos atrapados. El poder reside en reconocer nuestra agencia, nuestra capacidad de elegir una respuesta diferente, de aprender y de cambiar. Y sí, a menudo, el camino hacia la verdad pasa por el dolor. Confrontar la realidad de una relación fallida, de una oportunidad perdida por nuestra propia inacción, de un rasgo de carácter que nos perjudica, duele. Pero es un dolor que purifica, un dolor que enseña, un dolor que en última instancia nos libera para construir algo nuevo y más auténtico sobre las ruinas de nuestras antiguas ilusiones. Imaginen por un momento cómo sería vivir despojados de esa necesidad constante de autoengaño. Una vida donde la brújula interna apunta consistentemente hacia la verdad, por desafiante que sea. El resultado es un profundo respeto por uno mismo, una integridad que se siente en cada célula del cuerpo. Las relaciones se transforman, se vuelven más profundas, más significativas, porque están basadas en la autenticidad mutua, no en fachadas cuidadosamente mantenidas. Surge una resiliencia nueva, una capacidad para enfrentar las adversidades de la vida con la cabeza alta, sabiendo que, aunque podamos caer, tenemos la fortaleza interior para levantarnos, porque no estamos cargando el peso muerto de las mentiras. Emerge un sentido de propósito, una alineación entre nuestros valores más profundos y nuestras acciones cotidianas. Esta, y no otra, es la verdadera libertad, la libertad de ser quienes realmente somos, sin máscaras, sin excusas, sin autoengaños. La lección maquiavélica, cuando la internalizamos y la aplicamos, no para manipular a otros, sino para comprendernos a nosotros mismos, nos revela una verdad paradójica. El mayor poder no reside en el engaño, sino en la capacidad de abrazar la verdad. La mentira que te cuentas cada día, esa que te susurra que estás a salvo en tu pequeña prisión de ilusiones, es la que te destruye lentamente, la que te roba la vida que podrías estar viviendo. Romper esas cadenas es un acto de suprema virtud personal. La decisión, como siempre, reside en cada uno de nosotros. ¿Seguiremos siendo los príncipes de nuestro propio engaño o nos atreveremos a ser los soberanos de nuestra propia verdad? El eco de esta pregunta resuena en el silencio de tu conciencia. Escúchalo. Profundicemos aún más en esta intrincada danza con la falsedad autoimpuesta. El Maquiavelo interior no solo opera en las grandes decisiones, sino en el tejido mismo de nuestra percepción cotidiana. Pensemos en la forma en que interpretamos las acciones de los demás. ¿Cuántas veces atribuimos intenciones negativas a otros para justificar nuestra propia distancia o desconfianza, cuando una conversación honesta podría revelar un simple malentendido? Seguro que no me saludó porque le caigo mal, nos decimos, en lugar de considerar que la otra persona simplemente estaba distraída.
Esta es una mentira que nos aísla, que fomenta la paranoia y que nos impide construir puentes de conexión genuina. Es una táctica defensiva que, a la larga, nos empobrece emocionalmente. Consideremos también el ámbito de nuestras creencias más profundas, aquellas que conforman nuestra visión del mundo y nuestro lugar en él. A menudo, estas creencias no son el resultado de un análisis racional y objetivo, sino construcciones heredadas o adoptadas para encajar en un determinado grupo social o para evitar la incomodidad de la incertidumbre. Nos aferramos a dogmas, ya sean políticos, religiosos o incluso científicos, sin someterlos a un escrutinio riguroso, porque cuestionarlos implicaría cuestionar una parte fundamental de nuestra identidad o de nuestras relaciones. Este es un autoengaño colectivo, donde la mentira se viste de verdad compartida y donde el disidente es a menudo marginado. Maquiavelo entendía el poder de la cohesión grupal y cómo las narrativas compartidas, verdaderas o no, pueden ser utilizadas para mantener el orden o para movilizar a las masas. A nivel individual, nos adherimos a estas narrativas para sentirnos parte de algo más grande, para evitar la angustia existencial del aislamiento intelectual. La mentira que nos contamos sobre nuestras propias capacidades es particularmente perniciosa. El síndrome del impostor, esa sensación persistente de no ser lo suficientemente bueno a pesar de la evidencia externa de nuestras competencias, es una forma de autoengaño que sabotea nuestro progreso. Nos convencemos de que nuestros éxitos son producto de la suerte o de factores externos, y que en cualquier momento seremos descubiertos como fraudes. Esta mentira nos impide disfrutar de nuestros logros, nos llena de ansiedad y nos frena a la hora de asumir nuevos desafíos. Por otro lado, el efecto Dunning-Kruger, donde personas con escasa habilidad o conocimiento sobreestiman sus capacidades, es la otra cara de la moneda. Aquí el autoengaño sirve para proteger un ego frágil de la confrontación con la propia incompetencia. Ambas distorsiones, aunque opuestas, nos impiden tener una autoevaluación realista, esencial para el crecimiento y el desarrollo personal. Maquiavelo, en su análisis de los principados, destacaba la importancia de conocer el terreno, tanto física como humanamente. Un príncipe que no conoce las fortalezas y debilidades de su propio estado, ni las de sus enemigos y aliados, está navegando a ciegas. De manera análoga, cuando nos autoengañamos sobre nuestras propias emociones, estamos ignorando el terreno de nuestro mundo interior. Reprimimos la tristeza bajo una máscara de alegría forzada. Ocultamos el miedo detrás de una fachada de falsa valentía. Negamos la ira hasta que ésta explota de formas destructivas. Al no reconocer y validar nuestras emociones auténticas, nos privamos de la información valiosa que éstas nos ofrecen sobre nuestras necesidades, nuestros límites y nuestros valores. Nos volvemos emocionalmente analfabetos, incapaces de gestionar nuestros estados internos de manera saludable y de relacionarnos con los demás de forma empática y auténtica. La economía de la verdad que practicamos con nosotros mismos es fascinante. A veces la mentira es una omisión calculada. No nos enfrentamos a la verdad completa porque una parte de ella es demasiado dolorosa. Otras veces es una exageración. Magnificamos nuestros pequeños logros para sentirnos mejor o minimizamos nuestros errores para evitar la culpa. También recurrimos a la racionalización, ese mecanismo por el cual encontramos explicaciones lógicas y aceptables para comportamientos o decisiones que, en el fondo, sabemos que son irracionales o perjudiciales. Bebo para relajarme después de un día duro, cuando en realidad se está desarrollando una dependencia. Le grité porque me provocó, en lugar de asumir la propia falta de control emocional. Estas justificaciones son el lenguaje preferido de nuestro Maquiavelo interior, siempre dispuesto a reescribir la narrativa para que salgamos bien parados, al menos ante nuestros propios ojos. ¿Y qué hay de la mentira de la felicidad constante? En una cultura que a menudo nos bombardea con imágenes de vidas perfectas y sonrisas perennes, es fácil caer en el autoengaño de que deberíamos sentirnos felices todo el tiempo. Cualquier emoción negativa, tristeza, ansiedad, enfado, envidia,
es vista como un fracaso personal, algo que debe ser suprimido o erradicado. Esta búsqueda quijotesca de una felicidad ininterrumpida nos lleva a negar una parte fundamental de la experiencia humana y paradójicamente nos hace más infelices. La verdadera madurez emocional no reside en la ausencia de emociones difíciles, sino en la capacidad de aceptarlas, comprender su mensaje y transitarlas con sabiduría y compasión hacia uno mismo. El legado de Maquiavelo, si lo despojamos de sus interpretaciones más siniestras y lo aplicamos al autoconocimiento, nos invita a ser estrategas de nuestra propia liberación. Así como un príncipe debe estudiar la historia para aprender de los errores y aciertos de otros, nosotros debemos estudiar nuestra propia historia personal, nuestros patrones de autoengaño, para identificar las tácticas que utiliza nuestro Maquiavelo interior. Debemos desarrollar la virtud de la autoobservación implacable, la astucia para detectar nuestras propias racionalizaciones y la fuerza de carácter para elegir la verdad, incluso cuando ésta nos desnuda y nos hace vulnerables. La fortuna. En este contexto, podría ser interpretada como los eventos de la vida que escapan a nuestro control, pero que a menudo desencadenan nuestras respuestas de autoengaño. Una pérdida, una enfermedad, un fracaso inesperado. Es en estos momentos de crisis cuando nuestro Maquiavelo interior trabaja horas extras para protegernos del dolor. Pero es también en estos momentos cuando tenemos la oportunidad de ejercer nuestra virtud más elevada, la de enfrentar la adversidad con honestidad, aprendiendo de ella y permitiendo que nos transforme, en lugar de refugiarnos en la falsa seguridad de la ilusión. La resiliencia auténtica no se construye sobre la negación, sino sobre la aceptación valiente de la realidad. Consideremos el poder del lenguaje en este proceso. Las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos y nuestras experiencias tienen un impacto profundo en nuestra percepción. Si constantemente nos decimos «soy un fracasado», «no puedo con esto», «nadie me quiere», estamos reforzando esas mentiras, convirtiéndolas en profecías autocumplidas. Cambiar nuestro diálogo interno, reemplazar las afirmaciones negativas y autodestructivas por otras más realistas, compasivas y empoderadoras, es un paso crucial para desmantelar el autoengaño. No se trata de un optimismo ingenuo, sino de un realismo esperanzado, basado en el reconocimiento de nuestras fortalezas y en la creencia en nuestra capacidad de cambio y crecimiento. Finalmente, la búsqueda de la verdad sobre nosotros mismos no es un destino final, sino un viaje continuo, un proceso de descubrimiento que dura toda la vida. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión, recaídas en viejos patrones de autoengaño y avances significativos hacia una mayor autenticidad. Lo importante es mantener la intención, la voluntad de seguir explorando, de seguir cuestionando, de seguir aprendiendo. Como diría Maquiavelo, el príncipe sabio nunca deja de prepararse, incluso en tiempos de paz. De la misma manera, nosotros nunca debemos dejar de cultivar la autoconciencia, incluso cuando nos sentimos cómodos y seguros, porque es precisamente en esos momentos cuando el autoengaño puede infiltrarse de nuevo, sigilosamente, en nuestra fortaleza interior. La mentira que te cuentas cada día es una cadena invisible, pero sus eslabones son forjados por ti. Y así como tienes el poder de forjarlos, también tienes el poder de romperlos, uno por uno, con cada acto de honestidad radical, con cada momento de valiente autoconfrontación. La recompensa no es una vida libre de dolor o dificultades, porque eso es una ilusión. La recompensa es una vida vivida con integridad, con propósito, con una profunda y resonante conexión contigo mismo y con el mundo que te rodea. Una vida donde, al mirarte al espejo, no veas al príncipe del engaño, sino al soberano de tu propia y auténtica verdad.